buenas. En este video vamos a explicar el capítulo número 9 del libro correspondiente a Shell, Reddit and Roll, Cycle Loading, Damage and Failure. En este video vamos a estar hablando Noel Agramonte y Eric Pimentel. Conceptos básicos. Antes de empezar, vamos a definir algunos conceptos básicos que son disipación de energía, que es cuando en un sistema dinámico en el que importantes modos mecánicos como las ondas o las oscilaciones pierden energía con el paso del tiempo, normalmente debido a la acción de la fricción o la turbulencia. La energía perdida se convierte en calor, reduciendo la temperatura del sistema. Carga cíclica es aquella que cambia la dirección o magnitud de forma cíclica o alterna. Acumulación de daño puede definirse como la acumulación de todos los cambios irreversibles que se producen en un material con el paso del tiempo y que llevan a fallos. Agrietamiento, aparición o formación de grietas en una superficie. La repetición es agotadora, la causa de muchos errores y accidentes humanos. Los materiales también se cansan si se estresan repetidamente, con el fracaso como consecuencia. En este capítulo trataremos sobre la energía que se disipa y los daños y fallas que pueden resultar cuando los materiales se cargan de manera cíclica y repetitiva. Incluso cuando la amplitud de los ciclos es muy pequeña, alguna disipación de energía o mojadura existe. Vibración y resonancia, el coeficiente de amortiguamiento. Todos los metales, vidrios y cerámicas, en las circunstancias adecuadas, tienen una baja amortiguación del material o fricción interna, una propiedad importante del material cuando las estructuras vibran. Por el contrario, el cuero, la madera y la mayoría de las espumas, elastómeros y polímeros tienen una alta amortiguación útil cuando se desea eliminar las vibraciones. Estamos hablando aquí de la respuesta elástica. Hasta ahora hemos pensado en la parte elástica de la curva de tensión como lineal y completamente reversible, de modo que la energía elástica almacenada en la carga se recupera completamente cuando se quita la carga. Ningún material es tan perfecto, siempre se pierde algo de energía en un ciclo de carga y descarga. Coeficiente de pérdida mecánica o de amortiguamiento. Los coeficientes de pérdida mecánica o coeficientes de amortiguamiento miden el grado en que un material disipa la energía de vibración. Si se carga un material elástico, se almacena energía, y si se descarga, se devuelve la energía. Así es como funcionan los resortes. Pero los materiales tienen formas de hacer trampa en esto. La cantidad de energía devuelta es ligeramente menor. La diferencia se llama coeficiente de pérdida. Es la fracción de la energía elástica almacenada que no se devuelve al descargar. Fatiga. La vibración de baja amplitud no causa daños permanentes en los materiales. Sin embargo, aumenta la amplitud y el material comienza a sufrir fatiga. La tensión cíclica endurece el material y provoca daños en forma de nudos de dislocación que se acumulan a partir de los cuales se nuclea una grieta y crece hasta alcanzar el tamaño crítico de fractura. Cualquier cosa que se cargue repetidamente o que gire bajo carga o que se mueva alternativamente bajo carga o que vibre es un candidato potencial para fallas por fatiga. Fatiga controlada por iniciación. Las alas de las aeronaves se doblan de un lado a otro a una frecuencia de unos pocos hercios. En un vuelo transatlántico tienen lugar decenas de miles de ciclos de carga. En la vida útil de la aeronave son millones. Por esta razón, las pruebas de fatiga deben aplicar decenas de millones de ciclos de fatiga para proporcionar datos de diseño significativo. Fatiga de ciclo bajo, lo que significa que el componente solo sobrevive durante una pequeña cantidad
de ciclos. Es típico del ciclismo. En estos casos, la mayor parte de la vida por fatiga se gasta generando la grieta. Su crecimiento hasta el fracaso ocurre solo al final. Llamamos a esto fatiga controlada por iniciación. Fatiga controlada por propagación. Algunas estructuras contienen grietas antes del inicio o son tan críticas para la seguridad que se supone que tienen pequeñas grietas. Entonces, no hay etapa de iniciación, la grieta ya está allí y la vía de fatiga está controlada por propagación, es decir, que depende de la velocidad a la que crece la grieta. Entonces se requiere un enfoque diferente del diseño. Fatiga de ciclo alto y la curva SAN. Para muchos materiales existe un límite de fatiga o resistencia. Por debajo de la tensión de fatiga, aproximadamente la tensión media, que sea igual a cero, no se produce ninguna fractura. En los ciclos altos solo se fracturará después de un ciclo muy grande. La curva SAN, también conocida como curva de Wolf, se obtiene a través de una serie de ensayos donde una probeta del material se somete a presiones cíclicas con una amplitud máxima relativamente grande. Se cuenta los ciclos hasta la ruptura. Este procedimiento se repite en otra probeta a amplitudes máximas decrecientes. Fatiga de ciclo bajo. En la fatiga de ciclo bajo, la tensión máxima excede el rendimiento, por lo que al menos inicialmente toda la muestra es de plástico. La ley de Guttman y la regla de Milden son adecuados para el diseño preliminar, pero son aproximadas. En aplicaciones críticas para la seguridad, las pruebas que replican las condiciones de servicio son esenciales. Es por esta razón que los nuevos modelos de automóviles y camiones se conducen por pistas de durabilidad áspera hasta que fallan. Es una prueba de rendimiento por fatiga. Carga de fatiga de componentes agrietados. Las grietas en las piezas fundidas aparecen debido a la contracción diferencial durante la solidificación y al atrapamiento de óxido y otras intrusiones. La soldadura puede introducir tanto grietas como tensiones internas provocadas por el intenso calentamiento local. Si las grietas son lo suficientemente grandes como para poder encontrarlas, puede ser posible repararlas, pero encontrarlas es el problema. Todos los métodos de prueba no destructiva para detectar grietas tienen un límite de resolución. No puede decirnos que no hay grietas, solo que no las hay más largas que la resolución. Por lo tanto, es necesario asumir que existe una grieta inicial y diseñar la estructura para que resista un número determinado de cargas. Estudio del crecimiento de grietas por fatigas. El crecimiento de grietas por fatiga se estudia cargando cíclicamente muestras que contienen una grieta aguda de longitud. El rango de la diferencia K aumenta con el tiempo bajo estrés cíclico constante porque la grieta crece en longitud. El crecimiento por ciclo de C y de N aumenta con la diferencia de KD. La tasa es cero por debajo de un umbral de intensidad de tensión cíclica. Gráficos para el límite de resistencia. La propiedad individual más importante que caracteriza la resistencia a la fatiga es el límite de resistencia a 107 ciclos y tensión media cero. Dado esto y a capacidad de escalarlo para corregir la tensión media y sumar las contribuciones cuando cambia a amplitud de la tensión, permite que el diseño se haga frente a fatiga de ciclo alto. La resistencia a la fatiga trazado contra la resistencia a la tensión. No es sorprendente que el límite de resistencia y la fuerza estén relacionados. La correlación es la resistencia a la tracción, que se muestra en el gráfico.
Los datos de metales y polímeros se agrupan alrededor de la línea. Casi todos los materiales fallan con tensiones muy por debajo de la resistencia a la tensión. Existen muchos mecanismos de amortiguación del material. Algunos están asociados con un proceso que tiene una constante de tiempo específica. Entonces, la pérdida de energía se centra en una frecuencia característica. Otros son independientes de la frecuencia y absorben energía en todas estas frecuencias. Una muestra perfectamente lisa sin cambios de sección y sin incluir imperfecciones, agujeros o grietas sería inmune a la fatiga, siempre que no excede su límite elástico, pero esa es una visión de perfección que es inalcanzable. Las imperfecciones, por pequeñas que sean, pueden ser mortales. Agujeros de remache, cambios bruscos en la sección, las roscas, las muescas e incluso la rugosidad de la superficie concentran la tensión. A pesar de que los niveles generales de tensión están por debajo de la fluencia, las tensiones aumentadas localmente pueden llevar a revertir la deformación plástica. El movimiento de dislocación se limita a un pequeño volumen cerca de la concentración de tensión, pero eso es suficiente para causar un daño que finalmente se convierte en una pequeña grieta. Las estrías son útiles en un sentido forense para revelar dónde se comenzó la grieta y qué tan rápido ésta fue propagada. A continuación veremos cómo se manipula la resistencia a la fatiga. Vida útil a la fatiga se mejora eligiendo materiales que sean fuertes, asegurándose de que contengan la menor cantidad de defectos posible y dándoles una capa superficial en la que las tensiones internas sean comprensivas. La mayoría de los diseños no se basan en la resistencia a la tracción, sino en el límite elástico, y aquí la correlación es menos fuerte. Definimos la relación de fatiga como la fórmula aquí propuesta. Ya se han mencionado las aleaciones limpias, aleaciones con composiciones cuidadosamente controladas que se filtran cuando están líquidas para eliminar las partículas no deseadas que en el sólido pueden nuclear las grietas por fatiga. Las pruebas destructivas que se utilizan en imágenes de rayos X o detección ultrasónica detectan defectos peligrosos, lo que permite que la pieza sea rechazada, y ciertos procesos secundarios como el presado isostático en caliente, el cual calienta el componente bajo una gran presión hidrostática de gas argón inerte, puede sellar grietas y colapsar la porosidad. Las grietas solo se propagan durante la parte de tracción de un ciclo de tensión. Un esfuerzo de compresión fuerza las caras de la grieta juntas, cerrándola con la abrazadera. Las grietas por fatiga con frecuencia comienzan en la superficie, por lo que si una capa superficial delgada puede generar una tensión interna que sea comprensiva, cualquier grieta que comience allí permanecerá cerrada, incluso cuando la tensión promedio en toda la sección sea de tracción. Esto se logra mediante tratamientos que comprimen plásticamente la superficie mediante granallado. Se logra un resultado similar puliendo con chorro de arena o bruñido, o difundiendo átomos en la superficie, expandiendo una capa delgada sobre el mismo. Luego de ver este proyecto en una forma macro, podemos concluir en que las reglas y los datos para sus constantes empíricas descritas en este capítulo proporcionan una base para el diseño para evitar fallas por fatiga. Los estudios científicos aportan conocimientos que orientan el desarrollo de materiales con mayor resistencia a la rotura por fatiga.
Los tratamientos superficiales para inhibir la formación de grietas son ahora una práctica estándar.